Hoy vamos a contar la historia de la fuente más famosa de la ciudad, que se encuentra también en la Rambla, en una de las calles más emblemáticas de la ciudad, la fuente de Canaletas. En este video vamos a contar un poco su historia, porque es uno de los puntos predilectos de muchos turistas, pero sobre todo queremos explicar por qué en esta fuente celebran sus títulos los aficionados del Fútbol Club Barcelona. Vamos a empezar el video hablando un poco de la fuente de Canaletas, la cual se encuentra en el inicio de la Rambla, justo en uno de los costados de la Plaza Cataluña. Siendo totalmente sinceros, esta fuente farola que tenemos aquí es muy normal, o sea, no es especialmente bonita ni llamativa. Además que hay varias fuentes que son exactamente iguales en la ciudad, aunque la que encontramos en la Rambla es efectivamente la primera, o sea, es la original. Incluso hay una en Cartagena de Indias, Colombia, así como dato curioso. Aún así, la fuente de Canaletas es sin lugar a dudas la fuente más famosa de la ciudad. Es un punto obligado para cualquier turista que visita Barcelona, incluso es un punto casi de peregrinación para muchos fanáticos del Fútbol Club Barcelona. Y debo reconocer que la primera vez que ves la fuente puedes estar un poco decepcionado, ya que muchas personas cuando escuchan que el Fútbol Club Barcelona celebra sus títulos en una tal fuente de Canaletas, se suelen imaginar una fuente gigantesca, un lugar muy grande e importante, como pasa con otros equipos. Tienes a los merengues celebrando en Cibeles, a los colchoneros en Neptuno, o incluso es muy común ver las imágenes del obelisco cuando Argentina gana algún título. Pues el caso de Barcelona es diferente porque los títulos se celebran en una fuente que puede pasar totalmente desapercibida. Aún así, vamos a ver que esta fuente en particular guarda muchos secretos y que la elección de este lugar en realidad está estrechamente relacionado a la historia del club. Más adelante vamos a contar entonces por qué en esta zona celebran sus títulos los culés. Vamos a ver también incluso por qué se les dice culé, que viene de culo, por cierto. Antes de entrar en todos estos detalles, vamos a hablar un poco de la fuente. Como dijimos al comienzo, la fuente de Canaletas se encuentra en la Rambla de Barcelona, que este tema tendríamos que ampliarlo un poco más en algún otro video, pero para resumirlo, antes en esta zona de la ciudad pasaba una riera, es decir, pasaba como un pequeño arroyo de agua, el cual terminó siendo desviado en el siglo XIV cuando se construyó la muralla del Raval, o sea que el arroyo este terminó desapareciendo. Posteriormente, más o menos en el siglo XVIII, cuando esta zona de la Riera fue urbanizada, o sea que se construyó propiamente el paseo que vemos hoy en día, pues fue en esta época cuando se construyó la primera fuente que existió en esta zona. Esta fuente tomaba el agua de un depósito situado en la Torre de San Severo, en la muralla medieval, que ya desde esta época recibía el nombre de Canaletas, posiblemente por la red de canalizaciones que desde esta zona proveían a otras fuentes de la ciudad. Que también habría que recordar que antes la gente no tenía agua corriente en sus casas y debía recogerla de este tipo de lugares. Sabemos que desde el siglo XVIII en esta zona de la ciudad existió una fuente, la cual funcionó hasta el siglo XIX, momento en que las antiguas murallas de la ciudad fueron derribadas. Y en la misma zona el ayuntamiento encargó el diseño de estas fuentes farolas, este proyecto al final estuvo a cargo de Pere Falqués. Como comentamos antes, la fuente que tenemos en las Ramblas fue la primera en construirse, la original, aunque luego este proyecto se fue ampliando y por eso quedaron unas, creo que son 15 hermanas gemelas, repartidas por toda la ciudad. Un último detalle que vamos a nombrar sobre la fuente es que el agua que llegaba a esta zona parece ser que venía de la presa de Montcada y que era, digamos, la primera zona en recibir el agua todavía limpia y fresca, por lo que se pensaba que la fuente de Canaletas era la fuente que tenía el agua con el mejor sabor de la ciudad. Puede ser por este último detalle que se empezó a desarrollar esta leyenda que dice que cualquier persona que viene a Barcelona, si toma agua de la fuente de Canaletas, va a ser siempre un enamorado de la ciudad y por más lejos que viva, va a volver por lo menos una vez en su vida. Vamos a terminar el video explicando por qué, además de toda la historia e importancia de la fuente, se convirtió también en el lugar donde los aficionados del Barça celebran sus títulos. El club
Primero que todo, es casi tan antiguo como la misma fuente, o sea, tiene más de 100 años de historia, ya que fue fundado en 1899. El impulsor de este proyecto fue en realidad un señor suizo llamado Hans Gamper, conocido posteriormente como Johann Gamper. Gamper era un hombre de negocios y deportista que había llegado a Barcelona en 1898, que por cierto, en esta época no era pues el deporte de masas que es hoy en día, pues era un deporte totalmente desconocido, por lo que Gamper, junto a una colonia extranjera que había en la ciudad, deciden difundir un poco su práctica y fundar además un club en la ciudad. En 1899, a través de un anuncio en la revista de los deportes, se hizo una convocatoria para las personas que pudieran estar interesadas y casi que un mes después se fundó el club oficialmente. Los colores de la indumentaria fueron los mismos que se tienen hoy en día, que sería pues el azul y el rojo granate. Para el escudo se eligió el mismo escudo de la ciudad, de Barcelona, aunque posteriormente se diseñó pues ya un escudo propio. En cuanto al equipo como tal, estaba integrado por personas de diversas nacionalidades, o sea, habían suizos, alemanes, ingleses y españoles. Yo me imagino que es un poco como hoy en día, que uno cuando va a jugar fútbol en estas aplicaciones, pues son como mitad y mitad, guiris y personas locales. Pero continuemos. Durante los primeros años, el club pues fue creciendo poco a poco, fue ganando sus primeros títulos, mientras pues este nuevo deporte se estaba dando a conocer en la sociedad. Aún así, este crecimiento no fue nada fácil. Vamos a ver que en 1908 Johann Gamper da un paso adelante y se convierte en el presidente del club en un intento porque el Barça pues no se extinguiera, ya que durante estos años el club estaba luchando pues con algunos problemas financieros, como hoy en día. En estos años habían perdido un par de torneos, además de que bueno, en esta época el club no tenía un estadio propio. De hecho, el Barça se la pasó pues estos años jugando en diferentes campos de la ciudad, por lo tanto no podían generar unos ingresos, digamos, estables. Por esto se cree que el punto de inflexión llegó en 1909, año en el que el Barça puede inaugurar finalmente su propio campo, el cual estaba ubicado en la antigua calle de la Industria y tiene una capacidad para 8.000 personas. Sería en este estadio en el que se terminaría popularizando el apodo de los seguidores del club, y es que en la época en que jugaban en el campo que estaba en la calle de la Industria ya tenían tantos seguidores que el estadio no daba abasto, o sea, se llenaban hasta las últimas tribunas, y esto hacía que desde la calle se vieran los aficionados sentados de espaldas, todos sentados en fila, y se le veía, o sea, se veía una gran cantidad de culos, o sea, de traseros, y por eso los empiezan a llamar a los hinchas culés. A partir de estos años, el club se terminó de afianzar, empezó a ganar sus primeros títulos estatales e internacionales. Digamos que su historia ha sido muy larga, han habido altibajos como hoy en día, pero bueno, la verdad es que desde esta primera época dorada de Joan Gamper, el club ha tenido un crecimiento exponencial. Hoy en día el Fútbol Club Barcelona es sin lugar a dudas uno de los equipos de fútbol más importantes del mundo. El más importante, diría yo, después del América de Cali. Cuando se reunieron estos primeros jugadores, entre locales y extranjeros, a fundar un club, seguramente no se alcanzaron a imaginar la magnitud e importancia que alcanzaría este equipo de fútbol. Que incluso para muchos aficionados, hacer parte de esta institución no se queda únicamente en el juego en sí, o sea, digamos que trasciende la parte deportiva, ya que esta entidad terminó estando ligada a la historia y a la identidad de la ciudad hasta convertirse en un símbolo a nivel mundial. Y es por esto que el Barça es más que un club. Y ya para finalizar vamos a contestar la pregunta final, y es ¿en qué momento de la historia se les ocurrió celebrar sus títulos en esta zona de la ciudad tan random? Parece ser que esta linda tradición empezó en 1930, justamente durante esta primera época dorada, y es que durante estos años en la Rambla de la ciudad, justo al frente de la Fuente de Canaletas, existía un diario deportivo llamado La Rambla, que fue pues como el referente de la prensa deportiva en esta década. En este momento de la historia, evidentemente, no existía internet, no existía Twitter, o sea, en esta época ni siquiera transmitían los partidos por televisión. Apenas se estaban empezando con las primeras locuciones en la radio. Es por este motivo que la única forma que tenían pues muchas personas de saber el resultado final de los partidos era yendo a este diario deportivo, donde se exhibía una pizarra en la que se iban anotando los resultados, los goles, cualquier tipo de novedad. Luego, al frente de este diario se encontraba también el famoso kiosco de Canaletas, que funcionaba ya desde 1878,
y que se convirtió también en un espacio de tertulia futbolera. Entonces, claro, teniendo estos dos elementos, es bastante lógico que justamente esta zona de la ciudad se convirtiera en un espacio de celebración, y fue por este motivo pues que tradicionalmente los seguidores del Club Blaugrana se reúnen justamente en la fuente de Canaletas. Y bueno, no sé cómo fueron las primeras celebraciones en estos años, pero en la actualidad pues es una tremenda fiesta. Es una zona como bastante pequeña, entonces la afición se concentra bastante. Se suben a la fuente, la rompen, se caen. Yo ya he celebrado algunos títulos en la ciudad y la verdad es que es bastante divertido, aunque ahora mismo pues con todo lo que está pasando es un poco difícil pensar en el futuro del Barça. O sea, yo tengo muy claro de que es un equipo grande, va a poder sobrellevar pues la crisis económica y la marcha de su jugador más importante. Aún así creo pues que para muchos culés, bueno, pensamos que este día nunca iba a llegar. Las personas que me conocen saben que soy muy fanática de Messi, entonces bueno, yo la verdad estoy un poco triste. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video, y antes de que se vayan les queríamos comentar una cosa, y es que bueno, no sé si han notado, pero hemos bajado un poco el ritmo de publicación, porque bueno, es un poco difícil a veces compaginar nuestros trabajos con este proyecto. A nosotros nos encantaría dedicarnos a esto tiempo completo. De hecho, nuestro objetivo es poder en algún punto pues dedicarnos a esto, pero por ahora hemos estado trabajando también en nuestro club de historia, que es un proyecto que queremos también lanzar el próximo mes. Y la idea es crear un espacio al que, bueno, se pueda unir cualquier persona. La idea es compartir contenido exclusivo, hacer actividades en la ciudad, pero sobre todo compartir un poco la afición por la historia. El club les va a aparecer por aquí, por la pantalla, y lo vamos a dejar en la parte de abajo, en la caja de descripción, donde les vamos a dejar un enlace donde pues, pueden ir a visitar nuestra página web. De todas maneras, no sé si han notado, pero en la parte de abajo de los videos también aparece un botón que se llama Gracias, en el que nos pueden hacer donaciones, sobre todo pues, para que este proyecto siga creciendo y cada vez nuestro contenido pueda ser de mejor calidad. Y bueno, si no quieren unirse al club ni utilizar esta parte de las donaciones, pues no pasa nada. Nos pueden ayudar de todas maneras suscribiéndose al canal, dejándole un like, un comentario, pero sobre todo compartiendo nuestro contenido en redes, que la verdad no se alcanzan a imaginar todo lo que nos ayudan con esto. Y por último, antes de que se me olvide, en la web también tenemos ya activa una parte donde tenemos nuestros tours privados, por si están de visita en Barcelona o si viven aquí en la ciudad y quieren realizar una actividad un poco diferente y seguir conociendo la historia de Barcelona. Todo esto se lo vamos a dejar entonces en la parte de abajo. Pero esto es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado del video y ya saben, visca el Barça, visca Cataluña, pero sobre todo visca Messi. Adiós. Vamos a poner a llorar. Estoy como Messi ahí con la servilleta.